Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero tocar un tema que causó mucho interés por el video que hicimos hace algunos días, hace 2 semanas aproximadamente, donde hablamos sobre el culto a la serpiente. Hablamos de todo este culto reptil que hay en las diversas culturas desde la antigüedad. Hicimos reflexión sobre eso y diferenciamos los dos programas, vamos a llamarlo así, de la serpiente, ¿no? La serpiente antigua y está también la serpiente emplumada que hablaban los mayas. Hicimos una diferenciación entre las características de cada programa, uno perteneciente a una fuerza oscura que invade planetas y destruye humanidades, y el otro un programa de restitución precisamente a esas humanidades atacadas por la serpiente antigua, el programa oscuro. Como ese programa de luz de la serpiente emplumada le entrega precisamente esas plumas, esas alas para que esas humanidades se eleven y salgan de la manipulación. Así que para este video, para comprender más este video, es necesario que usted se vea ese video que acabo de hablar de el culto a la serpiente, la verdad del culto a la serpiente. También les recomiendo el video que hicimos sobre el origen de Lucifer y Satanás. Ese video también es importante porque nos ayuda a entender esas facciones del bien y el mal, cuál es su origen, cómo operan y cómo esta dualidad del bien y el mal no pertenecen como tal a la creación original. También les recomiendo el video que hicimos sobre la historia del hombre antes de la tierra. Hicimos un recorrido sobre los tiempos incontables anteriores a este tiempo de la tierra y de los mundos habitados por humanidades como la nuestra. Antes de toda esa proliferación de humanidades en planetas como el en el que vivimos, existió un tiempo donde habían humanidades, o hay, porque estas humanidades permanecen, no es que hayan dejado de existir. Ese tiempo donde las humanidades que reinaban en el universo eran humanidades que no eran físicas, tenían una condición y elevación espiritual y de conciencia distinta, o la tienen. Y humanidades como nosotros somos posteriores a ese tiempo. Por eso hablaba en ese video de esa historia anterior, esa historia no conocida del hombre, de las humanidades. Para el video de hoy vamos a hacer un análisis de una investigación de un famoso youtuber o también investigador español llamado David Parcerisa. David Parcerisa es famoso básicamente por el tema de los Anunnaki. Él tomó las investigaciones de Zecharia Sitchin, las difundió en el idioma español, hizo una saga de videos hace muchos años y de esa forma tomó mucha fama, ¿no? Unas investigaciones muy interesantes, yo personalmente las vi, las estudié, las analicé y logré sustraer de ahí los datos que me parecieron acertados. Pero también es un investigador que saca otros temas, otros videos donde, bueno, desde mi punto de vista deja muchas cosas que desear, ¿no? Como aquel video que sacó hace 2-3 años donde comparó a Jesús con Lucifer, diciendo pues que eran casi lo mismo o que pertenecían, ¿no?, a ese mismo plan de luz. Ahí pues uno ve eso y queda un poco desconcertado. Sin embargo, en el día de hoy traigo un video de él para analizarlo con ustedes, donde precisamente se refiere a ese culto de la serpiente o a esos reptiles de la antigüedad que parecían benignos y que trabajaban a favor de la humanidad. Y me llamó mucho la atención las reflexiones y las conclusiones que él en su investigación hace. Por supuesto, es una idea de él, es algo que no porque él lo diga es una verdad absoluta, pero sí llama la atención porque evidentemente es una persona que mueve millones de seguidores. Y por más que él no afirme esto como una verdad absoluta, son ideas que quedan plasmadas en el colectivo de su comunidad y de muchas otras personas que a la larga lo van a ver. Y aquí pues yo, analizando esto, quiero entregar mi visión, mi opinión y mi investigación de las afirmaciones que él hace con respecto a este tema. Por eso es importante los videos que les recomendé anteriormente para tener el contexto general. Y sin más, vamos a iniciar entonces con este video. Bueno, hoy voy a dar mi punto de vista sobre el tema de la serpiente, los reptilianos, todas estas razas y lagartijas, vamos a decir, pequeñas y grandes, que parecen constituir todo este mundo que abrió, vamos a decir, hace unos años, abrió el melón el señor David Icke. Pues como os decía, después de conocer
todo lo que es el tema de Anton Parks y de conocer muchísimos casos. Anton Parks es un investigador francés, si no estoy mal, que también lleva años analizando todo el tema de los reptilianos. En las investigaciones de Anton Parks, él se basa mucho, como en su tiempo se basó en las de Zecharia Sitchin. Casos que llevo estudiando desde hace más de 30 años vinculados con los reptilianos, hoy me gustaría hablar sobre esta cuestión. Observé muchísimos comentarios vuestros que me decíais a raíz del análisis de Enrique y me hablabais. No, es que el humano es una creación aparte y los reptilianos están en otra parte. Vamos a decir que es un etiquetaje en donde hacemos una clara distinción. La humanidad es una cosa, los reptiles es otra. Y por supuesto siempre, la gran mayoría de la gente pica el anzuelo de pensar que todos los reptiles, sin excepción, son criaturas diabólicas, mortíferas y por tanto con una naturaleza hostil y depredadora con el ser humano. Bueno, ahí él hace referencia al pensamiento común, ¿no? De que los reptiles, cuando se habla de reptiloides, reptilianos, razas regresivas extraterrenas, normalmente se les da la connotación de negativos, ¿no? De perversos, de malos. Y él aquí empieza a hacer una reflexión de que esta conclusión que normalmente se hace, pues no es tan así. Además de que esa separación de que los reptiles son una raza ajena al ser humano, él no está tan de acuerdo. Entonces vamos a ver los argumentos o lo que él explica para decir que no está tan de acuerdo con esas afirmaciones. Yo a este respecto veo que esta cuestión, este planteamiento, no tiene, en mi parecer, por supuesto, yo respeto todos los puntos de vista, pero yo os voy a dar el mío. Es importante que diga eso, es su parecer, su punto de vista, por lo tanto no es una verdad absoluta. Sin embargo, como pasa en todos los canales y en todas las comunidades, quienes se ponen frente a una cámara a expresar sus opiniones terminan siendo, lo quieras o no, un referente. Por ejemplo, en este canal o en el canal de Descubriendo, por más que nosotros digamos que no tenemos la verdad absoluta, que es solo una investigación nuestra, que queremos compartir, que no representa la última palabra, hay personas que, a pesar de que digamos eso, toman nuestras afirmaciones e investigaciones como verdades absolutas. Pero bueno, es algo hasta normal, ¿no? En este desarrollo que vivimos como humanidad, donde tomemos como referente, ¿no? Algunos conocimientos y no hagamos el filtro necesario. Pero bueno, vamos a seguir viendo acá qué nos sigue diciendo el señor Parceriza. Este planteamiento de que todos los reptilianos son malos no tiene por dónde cogerse. Porque eso es como decir que toda la raza humana es diabólica. Eso no es cierto, ¿verdad? Hay buenas personas. Pocas, pero las hay. Pues pienso lo mismo con esto. Hay muchísimas razas y probablemente muchas de ellas han evolucionado o han podido heredar unos códigos de luz que han podido caracterizar a estas criaturas como seres empáticos, seres capaces de sentir por el otro o de desarrollar empatía, desarrollar sentimientos y un grado de nobleza importante, pero que mientras otras razas reptilianas derivadas de una misma fuente han podido ir denigrando todos esos valores y convertirse en criaturas, como hemos dicho, depredadoras, hostiles y que solamente les importa la conquista y el poder. Bueno, aquí le está hablando de que esa conclusión que muchos sacan de que todos los reptiles son malos, no está de acuerdo porque él hace la comparación con la humanidad y dice que es como decir que todos los seres humanos somos malos, y eso es falso porque hay muchos seres humanos muy buenos. Y aquí es donde es importante el video que les recomendaba que hicimos sobre el origen de Lucifer y Satanás, donde hablamos de el bien y el mal. Esas dos corrientes, esas dos vertientes que se desprenden de un mismo origen contrario a la vida. Lo que nosotros conocemos como el bien y el mal son hijos de una misma organización o de un mismo origen regresivo, negativo o contrario a las leyes originales de la vida, que el libro secreto de Juan le llama Yaldabaoth. Yaldabaoth es el origen del mal, el origen del caos, más bien el origen del caos. Y de ese caos que se generó en la creación,
surgieron, entre muchas otras cosas, dos caras con las cuales esta organización invadió planetas desde tiempos muy antiguos. Y estas dos caras son Lucifer y Satanás. En términos más comunes, Lucifer el bien, Satanás el mal. Entonces, él está hablando que dentro de los reptiles hay, obviamente, reptiles malos y lo que pareciese reptiles buenos. En eso tiene razón. Y lo hablábamos en estos videos y sobre todo en este video que les estoy haciendo referencia. Claro, dentro de la organización negativa que se desvió de los principios eternos, hay una facción buena. Pero esa facción buena, esa facción del bien, no representa la luz, no representa la justicia, ni representa la creación original que es anterior a ese caos que relata el libro secreto de Juan. Por lo tanto, esos reptiles que parecen ser buenos o que sus acciones y su trato con la humanidad pareciese ser bueno, realmente en el fondo lo que está sucediendo allí es que con ese bien, con ese conocimiento bueno, con esa ayuda, lo que intentan es atrapar a las humanidades o convencer a las humanidades para que les adoren y les sirvan. Entonces, si vamos a los Anunnaki, está el caso de Enki, por ejemplo, que se le llama el médico genetista que ayudó a la humanidad y la impulsó, ¿no?, en ese desarrollo y ascenso genético, mental y todo aquello. Y toda esa historia pone a Enki como un dios benefactor. Pero ¿quién era Enki? Enki era hermano de Enlil, que Enlil era todo lo contrario, era un bárbaro, era un carnicero, era un despiadado reptil, ambos reptiles, y ambos eran hijos del dios Anu. Y Anu pues era el máximo jerarca, el conquistador. ¿Y qué hacían estas razas en general? Pues invadían planetas, se robaban sus recursos y buscaban destruir humanidades. Enlil destruía humanidades o intentó destruir a la humanidad terrestre a la brava, con guerras, con destrucción, a la fuerza, con poco tacto. En el caso de Enki, Enki más estratégico, más bueno, entre comillas, él no lo hizo de esa forma. El que hizo, tocó la genética humana para de alguna forma hacer ciertos avances en nuestra genética, pero no para nuestro ascenso espiritual, no para nuestro bienestar, sino para que le sirviéramos de esclavos o que al final los terminásemos adorando como dioses. Y como el ser humano, por naturaleza, busca el bien, busca la verdad, busca la justicia, busca a Dios, pero al verdadero, a la fuente única de los universos, pues estos seres se hicieron parecidos a Dios. En el caso de Enki, el Dios bueno, el ser benéfico. Y él ayudaba a la humanidad y la protegía de la garra de Enlil, su hermano malvado, y cogía a la humanidad, vengan para acá, ustedes son mis hijos, yo soy su Dios. Pero al final todo hace parte de la misma estrategia para controlar humanidades. Por un lado se hace con un brazo más fuerte, más despiadado, pero por el otro lado se hace con un brazo más benéfico. Por eso está la creencia, que es el análisis que está haciendo Parceriza aquí, de que hay reptiles buenos y por supuesto hay malos. Eso es cierto, pero ya sabemos en qué contexto se define ese bien y ese mal, porque al final pertenecen a las mismas organizaciones. Vamos a seguir. En los textos sumerios de lenguaje. Bueno, hay otra cosa que él dice ahí, que ellos lograron despertar códigos de luz y todo aquello. Bueno, eso sí, de ninguna manera estas razas reptiles regresivas adquirieron o despertaron códigos de luz que hayan trasladado luego a la humanidad. No. Los códigos de luz se le depositaron a la humanidad. Como dice el libro secreto de Juan, al Adán se le insufló el espíritu, se le quitó el poder de la luz a Yaldabaoth que había heredado de su madre y se le entregó a la humanidad. Los únicos que tienen códigos de luz para poder reencarnar, para poder ascender, que tienen esos códigos como hijos de la creación, somos los humanos, la raza humana, no la raza reptil, ni la raza gris, ni la raza insectoide, no. Estas razas se degeneraron tanto que perdieron esa posibilidad. Perdieron
lo que en un principio, porque fueron humanidades que se fueron desviando y degradando hasta esos aspectos horrendos, perdieron todo eso que tenían en un principio. Y quienes tienen los códigos de luz actualmente son los seres humanos. De ahí el odio que estos seres le tienen a las humanidades. Por eso las destruyen, las esclavizan y las quieren, mejor dicho, les tienen un odio y una envidia porque las humanidades, la raza humana, tiene esa posibilidad de resarcirse, de ascender, de elevarse, de despertar esos códigos de luz. Ellos ya no tienen esa posibilidad, por eso nos buscan destruir y por eso se alimentan de nosotros, porque se alimentan de la luz que nosotros sí poseemos. Ellos no tienen ningunos códigos de ninguna luz. Uniforme, los Anunnaki son descritos como seres muy grandilocuentes, sedientos de poder, sedientos de conquista, con una gran rivalidad entre ellos, que copulan, comen y mueren como nosotros. Se parecen mucho a nosotros, pero muchísimo. Pero también se describen dioses que son entidades benefactoras, dioses que no querían esclavizar al ser humano. No solamente como Enki o su hijo Enkichila. Ahí menciona Enki, que es uno de los buenos, supuestamente. Sino también personajes, dioses como Utu, en acadio Shamash, que eran, básicamente se cree que eran una especie de gemelos con la diosa Inanna, la diosa también en acadio Ishtar. Bueno, ahí está mencionando supuestos dioses benéficos. Entonces, si hablamos de Ishtar, que es una supuesta diosa de sabiduría, buena, que ayudó, bueno, todo aquello. Ishtar tiene relación con creo que se menciona en la Biblia, con Astaroth. Y Astaroth es una bruja, un ser bastante místico, oscuro. Ishtar, Astaroth, también tiene relación con la corriente esta de Nueva Era, que salió hace algunos años alrededor de Ashtar Sheran, del comando interestelar que supuestamente venía a salvar a la humanidad. Miguel Astarcheran, todo un personaje místico del astral, del Sonei, una entidad que engañó y sigue engañando a mucha gente haciéndose pasar por el arcángel Miguel. Entonces ya vemos de dónde viene toda esta mitología de esos tiempos de los dioses Anunnaki y cómo se sigue replicando, y al final son las mismas entidades que engañaron en el pasado, haciéndose pasar por buenos, y siguen engañando en el presente. Mientras que Inanna era una criatura diabólica, diosa de la prostitución, diosa de la guerra y del amor. Era una diosa muy arrojada. Diosa de la guerra y del amor. Como que no encaja este ser diabólico. Por allá dice uno de los textos, ¿no?, dentro del mensaje de Jesús, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, ¿cómo puede ser diosa de la guerra y diosa del amor? Entonces ahí es donde vemos que estos seres manejan su dualidad para engañar. La batalla, la lucha, pero luego también con el tema de la fertilidad. Era una diosa muy adorada por sus facultades en el amor. Bueno, el caso es que era una diosa, vamos a decir, un poco psicopática en el arte de la guerra, de una gran crueldad. Sin embargo, su hermano Utu era un dios benévolo. Era un dios benévolo que era conocido por siempre ayudar al ser humano. De hecho, aparece la gran epopeya de Gilgamesh, el famoso rey de Uruk. Y esto tendría una antigüedad de más de 5.000 años, en donde se describe que este Gilgamesh, que es un híbrido entre los dioses y los humanos, va en busca de la inmortalidad de los dioses y se pregunta por qué a él no le quieren dar esa inmortalidad. Bueno, pues uno de los dioses que le ayuda, aparte de Enki, es Utu, Shamash. Este ser es uno de los que intenta, durante toda su aventura, todo su peregrinaje en busca de la inmortalidad, es el que intenta evitar que otros dioses, como su propia hermana Ishtar, Inanna, intenten acabar con su vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir, amigos, que el bien y el mal está integrado en todos los seres vivientes del mundo. Podemos decir, los tigres, los felinos, son malos porque cazan. Podemos decir que son malvados los cocodrilos porque tienen esas fauces
Y si te acercas demasiado a un río te pueden... Todo es muy relativo, el bien y el mal, los instintos. Yo lo que tengo claro... Bueno, ahí obviamente él está expresando su opinión y analizando el concepto del bien y el mal bajo la visión común y corriente que tenemos como humanidad de esa situación. Pero el bien y el mal no está inherente en las criaturas y los seres humanos como algo, como una condición original. El bien y el mal es posterior a ese caos. Y eso se nos enseñó esas dos facciones de la misma organización que cayó aquí hace miles de años y nosotros en el tiempo nos fuimos acostumbrando a que eso era así, a que nosotros como personas tenemos una faceta buena y una faceta mala, en que, bueno, él habla también de los animales, que los animales, algunos son buenos y algunos son malos de acuerdo desde mi punto de vista y desde mi percepción. Como si, por ejemplo, no sé, para un conejo, pues un tigre es malo porque se lo come, pero quizás para mí el tigre es bueno porque me parece un animal muy bello. Esa dualidad no existe en la creación. Eso es una percepción nuestra derivada de la enseñanza de estos falsos dioses. Y yo hablaba en el video sobre el origen de Lucifer y Satanás que nosotros ahora mismo estamos en esa diatriba, en esa dualidad del bien y el mal, porque ahí nos han sumergido. En el momento que nosotros seamos justos, que conozcamos la verdad, que conozcamos la verdadera dimensión de lo que son las leyes originales, entonces ahí vamos a salir de la dualidad. Ahí vamos a salir de esas dos corrientes que buscan detener el avance de humanidades como la nuestra. Y lo que busca el plan de ascenso es que nosotros vayamos puliéndonos hasta convertirnos en justos, justicia, por encima de la dualidad del bien y el mal, que tanto daño nos ha hecho, porque al final esto divide. Entonces, para mí, si yo estoy en un ejército de un país, para mí los malos son los del ejército de otro país, pero si usted analiza a esas personas a nivel personal, no tienen nada. ¿Qué me hizo a mí el otro soldado del otro país a nivel personal? Pues nada. Estamos defendiendo ideales que no son nuestros y para él yo soy el malo y para mí los buenos son los que están en mi mismo ejército. Entonces es esa división que estos seres, estos entes han buscado siempre para dividirnos, para separarnos, lo que pasó en la Torre de Babel también con el tema de los idiomas. Y es la misma historia que se repite Caín y Abel, Jacob y Esau, Isaac e Ismael, Enki, Enlil. Eh, bueno, podría poner aquí mil ejemplos. Él habló también aquí de dos hermanos que ya ni recuerdo los nombres, que uno era bueno y el otro era malo. Los blancos y los negros, los azules y los rojos. Si nosotros analizamos esas dos corrientes, nos vamos a dar cuenta que lo único que esa visión ha hecho con nosotros es separarnos, enfrentarnos y destruirnos. Por lo tanto, ni el bien ni el mal que nosotros conocemos, esas dos cosas no pertenecen a la creación original. Imagínense la fuente universal de la cual emanó todo, creando estas dos facciones para que su creación de ahí en adelante se agarren a puños, pues. No, ustedes son los buenos, nosotros somos los malos. Y ahí no hay avance, ahí no hay sabiduría, ahí no hay lógica. Por lo tanto, el análisis obviamente que él hace de esta parte de su investigación es basado en ese conocimiento que desde los tiempos de la Atlántida nos entregaron Lucifer y Satanás. Lucifer con su raza de hiperbóreos y Satanás con sus Gollum. Dos razas que entregaron cada uno su conocimiento a la humanidad y se generaron dos bandos que se enfrentaron en ese tiempo y eso generó en parte el hundimiento de la Atlántida. Y sigue ese enfrentamiento hasta el día de hoy con las potencias del mundo. Los buenos para nosotros son los de Occidente y los malos son los de Asia. Y al contrario, es la misma cosa. Entonces, eso no tiene ningún sentido, ni los animales ni la creación están dentro de esa diatriba. Es que cuando hablamos no de animales, sino de seres racionales con capacidad de razonar y seres sintientes, como serían estos seres, ahí la cosa es muchísimo más complicada en conceptos del bien y del mal, como lo somos los humanos. Los humanos también, pues bueno, hay países, y no voy a decir cuáles, que cazan delfines de una forma feroz, terrible.
¿vale? Hemos hablado de esto muchas veces. Se han decretado muchos derechos internacionales para proteger esta fauna marina y la cosa sigue, ¿no? Ahora, ¿por qué estos países cazan delfines? No es porque los seres humanos de esos países originalmente lo hicieran o hayan traído esa tendencia asesina en contra de los delfines. Eso lo aprendieron a hacer, como los que cazan elefantes para los cuernos o los que cazan tigres o, por ejemplo esa tendencia en Occidente de comer de manera descomunal la vaca o el pollo. Son comportamientos depredadores que la raza humana originalmente no tenía. Si la raza humana cazaba en tiempos antiguos era por la única necesidad de preservar la vida y de alimentarse. Pero no había industrias que explotaran de una manera descomunal los recursos naturales. Ahora las hay. ¿Por qué? ¿De dónde heredamos ese comportamiento devorador? Bueno, de los mismos, en el contexto que estamos hablando de los reptiles, por ejemplo, los Anunnaki eran explotadores de recursos, llegaban a los planetas y saqueaban todo. Aunque no lo necesitaran, se lo robaban. Entonces ya sabemos ese comportamiento, a quién se lo aprendimos, de explotar los recursos de una manera indiscriminada. Entonces por eso esa dualidad, esas dos corrientes del bien y el mal, proceden desde, en el caso del planeta Tierra, desde que ellos llegaron aquí y así nos lo enseñaron. Decir qué país es, pero lo siguen haciendo. Entonces, bueno, decir que todos los seres humanos acabamos con la vida de los delfines es un poco injusto. Yo nunca he matado a un delfín. Yo, al contrario, haría lo que fuese por defender su vida. Pero imaginaos que a mí me juzgaran y me llevaran preso por algo que no he hecho. Pues esto es lo mismo, amigos, esto es lo mismo y lo que no podemos hacer es condenar a estas razas. Es mi opinión, solamente es mi opinión. Y ahora os voy a intentar invertir un poco mi visión en confrontación con lo que básicamente la gente piensa. La gente hace una división entre la humanidad y los reptiles. Y yo os digo, ¿y si esto es al revés? ¿Y si toda la creación, incluyendo los humanos, es todo de origen reptil? Uy, esta sí es una afirmación tremenda. Bueno, yo la podría comprender o la puedo comprender en qué sentido. En que obviamente nosotros como humanidad terrestre en general no conocemos el origen verdadero de la creación. Y yo lo hablaba, si no estoy mal, bueno, en alguno de los videos estos que recomendé. Si se analiza desde la perspectiva del desconocimiento y la ignorancia de dónde venimos, obviamente la teoría que más publicidad tiene, obviamente es la teoría del caos, del Big Bang, de esa adoración a los reptiles o a la serpiente en distintas culturas. Entonces cuando uno enlaza todos esos conocimientos, uno dice, bueno, parece que nuestro origen es como extraño, ¿no? Algunos dicen que nos crearon los Anunnaki, y bueno, ahí hay muchísimas teorías. Y eso es comprensible teniendo en cuenta de que solo me base en el conocimiento del origen del caos, sin comprender que realmente en ese supuesto origen, que creemos que es el inicio de todo, lo que realmente sucedió ahí fue la desviación del rumbo que venía llevando las humanidades dentro de la creación original hasta que una de ellas tomó el camino que no era y lo que se desprendió de sí fue un engendro, una creación, por ponerle un término, que no se parecía a las creaciones anteriores. Es decir, nosotros estamos viviendo un tiempo, estamos viviendo en un espacio-tiempo de la creación que no es igual a la creación original, que no es tan semejante, es una anomalía que sucedió en un espacio-tiempo. Y humanidades como nosotros estamos trabajando para ascender y lograr equilibrarnos o más bien conectarnos en lo que hemos llamado aquí ese plan de ascenso, 7 días de creación, cápsulas de tiempo-espacio, que una vez terminado ese tiempo, si logramos ascender en ese camino, nos integraremos realmente a la creación original. Ahora mismo no estamos en la creación original.
Estamos en una condición que fue adecuada especialmente o que fue encapsulada para nuestro desarrollo. Entonces, claro, los análisis que yo haga del origen del todo, del origen de la vida, del propósito de mi existencia, de quién soy, para dónde voy, es complicado que estén basados en los conocimientos reales y originales que sí existen y que sí fueron traídos. Lo que pasa es que fueron manipulados también. Entonces es comprensible pensar, por ejemplo, por el lado de los científicos, que no, es que el origen es el Big Bang, una explosión o una expansión caótica del universo que dio como resultado esto que estamos viviendo, sin tener en cuenta que hubo procesos espirituales y procesos anteriores o distintos que fueron los que realmente crearon el universo. Por supuesto, sacan la figura de una inteligencia creadora. Si vamos a corrientes místicas, esotéricas y filosóficas, como en este caso investigaciones como la de David Parceriza, pues es normal que se crea que los reptiles hayan tenido algo que ver en nuestra creación, porque no se conoce lo anterior. Pero bueno, él aquí es arriesgado y se atreve a afirmar que, pues, que toda la creación es reptil. Cuando se cree que toda la creación es reptil es porque estamos hablando del origen de Yaldabaoth, no del origen perfecto en las tres fuerzas, padre, madre y vástago. Ahí se omite esa parte de la creación. Por eso aquí siempre hemos tocado el libro secreto de Juan y hacemos mucho énfasis a lo que sucedió antes, que es el verdadero origen. Lo que pasó después de Sofía fue un desorden y es lo que nos tiene enredados hoy en día, como por ejemplo con teorías como esta de que el origen es reptil. No, el origen no es reptil. Lo que es reptil es la parte negativa y la desviación que sucedió en la creación. Porque humanidades que llegaron a lo más bajo de la materia, a densificarse lo más profundo, ¿no? en lo que se podía caer, llegaron a esa condición reptil mezclándose su genética con genética animal, porque los reptiles son los más básicos en la escala de las especies y solo se pudieron mezclar con ellos para poder preservar sus cuerpos y poder tener lugares donde poder posesar, ¿no? Porque ya pasaron de ser espíritus a ser entidades. Entonces se convirtieron en los reptiles, en los dioses reptiles que por su avance tecnológico llegaban a las humanidades en proceso inicial y con su tecnología y también a la fuerza pues se hacían adorar. Y además mezclaron su genética en manipulaciones con nosotros y bueno, hay una serie de otras cosas que nos enseñaron, como ya lo hemos denunciado muchas veces aquí. Entonces se cree y creemos, y algunos investigadores creen que realmente los reptiles tienen un papel protagónico en la creación original del hombre. No la tienen. Tienen un papel en esa manipulación de los humanos, que es la raza humana posterior al caos, que ya son humanidades con cuerpo físico como nosotros. Ahí sí tienen incidencia, pero no porque seamos creación original de ellos, sino porque incidieron en nosotros. Porque la verdadera condición del hombre universal es anterior al tiempo de Sofía. Nosotros fuimos hechos a imagen de ese hombre universal, pero con semejanza a los reptiles o la fuerza oscura que se desprendió desde Sofía. Porque ellos con su genética material influyeron en estos cuerpos, obviamente, pero basados, porque la luz así lo permitió, en un modelo original. Y de esa forma se nos insuflaron los códigos de luz para que nosotros, siendo una humanidad imperfecta, podamos llegar a la perfección, pero no porque tengamos un origen reptil, no, tenemos un origen en el espíritu de la creación. Y luego, pues, estos cuerpos, en ese proceso de desviación, fueron creados espíritus que encarnaron en estos cuerpos para vivir las consecuencias de haberse desviado y poder lograr ascender. Entonces, se les da esa oportunidad. Vamos a ver qué más nos dice este video. En todas las culturas antiguas se describen a estos seres como dioses creadores. Nos vamos a los aborígenes de Australia, nos hablan de la gran madre serpiente arcoíris, la gran madre de todos, de toda la humanidad. Nos vamos a China y hay Nuai Fuxi, que son dos hermanos serpiente,
que forman la cadena del ADN. También el principio de la Todos son seres creación. En todas caídos. partes nos encontramos con lo mismo. Nos encontramos también con estos Anunnaki, que también son descritos como grandes genetistas, que pueden crear vida. Crear vida no. Pueden manipular la vida, porque no tienen el poder de dar vida. La vida se da a través del espíritu. Podrán crear vida artificial, pero no vida original, basada en un alma, en un espíritu y en una conciencia. Eso no lo pueden hacer. Simbólicamente a través del barro. Nos encontramos con los mayas, que también nos hablan de dioses serpiente como Quetzalcoatl. Bueno, ya Quetzalcóatl no hace parte de estos dioses regresivos y negativos, ni tampoco hace parte de los buenos. Ya explicábamos en el video que hicimos sobre la verdad de Quetzalcóatl, también en el tema de la adoración a la verdad de la adoración a la serpiente, y en algunos otros videos en descubriendo quién es realmente Quetzalcóatl. Es un mensajero que proviene de los reinos anteriores al caos y vino a instruir a la humanidad terrestre para que precisamente con esos conocimientos fuésemos aprendiendo y forjando nuestros espíritus, para que siguiésemos ascendiendo, como lo hicieron muchos otros mensajeros provenientes de la luz, de la justicia, no provenientes del bien. Provenientes del bien es Enki, Prometeo y estos seres caídos. Ellos vienen procedentes de la justicia y de la luz eterna, que es otra cosa, como lo fue Jesús el Cristo. Y también nos hablan de que los primeros humanos son hechos con maíz. Siempre el principio creador de la serpiente o del reptil está detrás de todo esto. Pero es que nos vamos a una consideración más profunda, metafísica, más creacionista a nivel espiritual, y nos encontramos con todos los grandes chamanes del mundo que nos hablan de serpientes. Amigos míos han hecho tomas de ayahuasca, lo he contado muchas veces. La ayahuasca es una droga. Eso es ahí uno para volverse loco. Basan esto en tomas o medicinas de plantas que en su momento se utilizaban bien para hacer curaciones y otro tipo de cosas naturales, y ya le han mezclado con el tiempo otras cosas. Eso ahí es una droga, una recocha. Las personas que van allá a vivir supuestas experiencias espirituales, eso no es nada, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso es, y directo, hay que decirlo directo, eso es ahí experiencias que exacerban los sentidos. Es como si usted consume una pepa de éxtasis, más o menos de ese estilo. Eso no tiene nada que ver con la luz ni con el espíritu. Y ven siempre serpientes que vienen a sanarte. Ven serpientes. Así será la traba. Tus heridas emocionales y que te dan la luz del conocimiento, te hacen acceder a tu nirvana interior. Es la Kundalini, la serpiente enroscada en la zona sacro, que asciende, recorre todos los chakras hasta llegar al chakra coronario. Y ahí se produce la iluminación del Buda. Hice un directo sobre la Kundalini, la energía Kundalini. La energía Kundalini es de las acciones más peligrosas que un ser humano puede hacer, porque ahí hay un movimiento y un manejo de entidades que te va poco a poco consumiendo tu energía espiritual. Entonces algunos dicen, no, que la energía Kundalini es mi energía vital, es la energía del universo que recorre a través de mí, que no, eso es pura paja. Y lo puedo decir directo porque ya hice un video argumentando por qué. No hay ninguna energía es decir, no hay ninguna energía que sea de lujo positiva que salga del primer chakra y te recorra todos los chakras y te los ilumine. Eso es puro cuento. Ahí lo que se está despertando en ese manejo mal adecuado de ese primer logosol, se están estimulando energías telúricas de baja vibración que te van consumiendo el espíritu y hacen que se te peguen miasmas y entidades que te van absorbiendo esa energía vital. Ahí no hay ascenso espiritual. El ascenso espiritual está alejado de toda mística y conocimiento fantástico que supuestamente eleva el espíritu. Y yo les prometí un directo hablando de las leyes del ascenso, que ya lo tengo preparado y prontamente lo haré.
y ustedes se van a dar cuenta, dicho no por mí, sino por los mismos mensajeros que provienen de ese conocimiento anterior al caos que nos dijeron, la espiritualidad no es ninguna pendejera de esas que ustedes hacen allá. Es otra cosa. Entonces, eso lo digo porque ya hice el video pues hablando de ese tema. ¿Todo esto es casualidad? ¿Todas estas visiones místicas implicando siempre a la serpiente? ¿No será que hay un principio creador, vamos a llamarlo Dios mismo, que tiene algún tipo de esencia serpentaria? Ah, o sea, ahora Dios es reptil, Dios es una serpiente. Está buena la conclusión. Yo no estoy diciendo con eso que podamos hablar propiamente de formas, como serpientes o dragones en sí, pero quizás todo esto tiene una causa. Claro, hay un Dios serpiente, el Dios creador serpiente. Recuerden Yaldabaoth en el libro secreto de Juan cómo lo describe. Dice que lo que produjo Sofía de sí era una figura de una serpiente con cara de un león. Entonces, en esa afirmación que él hace, desde su punto de vista, obviamente, ya sabemos de quién está hablando. De Yaldabaoth, el dios serpiente, la serpiente antigua. ¿Y quiénes son sus hijos? Pues todos los reptiles que él estaba hablando, que supuestamente hay unos buenos y unos malos. No, estamos hablando de ese origen del caos. Cuando se cree que nuestro origen tiene que ver con algo de reptiles, serpiente, dios serpiente, no, eso es puro cuento. Está hablando de Yaldabaoth. Yaldabaoth es la serpiente antigua y sus hijos reptiles, de ahí para abajo. Enki, Enlil, Prometeo, el uno, el otro. Reptiles, razas de baja vibración que proceden del mismo origen negativo. Ahí no está la luz verdadera. Eso es puro cuento. Entonces, obviamente, respetando a David, yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de él. Eh, pero son afirmaciones que carecen del sustento y del conocimiento anterior de lo que ocurrió. Y él que mueve muchas masas, muchas personas lo siguen, las personas se quedan con esto, desafortunadamente. Obviamente dentro de su comunidad habrá unos que estén de acuerdo, otros que no, pero en general uno tiene que ser muy responsable con lo que afirma. Y sobre todo si estamos hablando del origen, porque como humanidad estamos buscando precisamente eso, comprender nuestro origen. Y si a nosotros nos dicen que nuestro origen es el caos, entonces apague y vámonos, porque eso está justificando la forma caótica en que la humanidad terrestre o como humanidad nos desenvolvemos. Entonces por eso hay guerras, por eso hay muerte, por eso hay asesinatos, por eso hay tantas cosas caóticas en nuestra vida. Ah, porque es que nuestro origen es el caos. Entonces si a mí me dicen que mi origen es reptil, entonces puedo justificar mis acciones de baja calaña, mis acciones rastreras y las acciones de los demás, porque tengo un origen reptil, ¿verdad? Entonces eso cala en el pensamiento, eso cala en el espíritu, eso cala en nuestra forma de ver la vida. Pero si por el contrario nos dicen que nuestro origen es la luz imperecedera, el origen perfecto, donde no hay maldad, donde no hay oscuridad, donde todo se basa en leyes que impulsan la vida dentro de la justicia, no dentro del bien. Entonces, conociendo yo ese origen, voy a querer parecerme a él. Yo no voy a lograr la perfección, ni la luz pura, ni la justicia eterna de un día para otro, pero voy a enfocar mi vida y mis vidas y mi existencia aquí en adelante hasta lograrlo, porque quiero estar dentro de ese origen. Y para eso se nos heredaron esos códigos de luz para buscar precisamente ese origen. Por eso estas afirmaciones no están sujetas a lo que es la realidad. Vamos a seguir viendo esta última parte. Hay un principio causal que nos vincula a una creación que puede ser reptiliana. ¿Y si todo es reptiliano y los humanos formamos parte también de esta esencia, incluso a nivel álmico, a nivel espiritual? ¿Y si hay un origen serpentario, positivo, bueno? Y de ahí se han derivado muchas especies reptilianas que se han negativizado por el camino, se han densificado por diferentes dimensiones, devoradas por el materialismo, la ilusión, el maya. Bueno, él afirma aquí que todo es reptil, todos podríamos pertenecer a ese mismo origen reptil. Ya lo he explicado a lo largo del análisis.
que esto está basado en el origen del caos. O sea, este análisis, esta investigación de él está sustentada en ese origen draconiano, reptil, serpentario de Yaldabaoth. Obviamente no obedece al principio original. Y han derivado en seres negativos, oscuros, hostiles. Esta es una teoría que yo me estoy planteando. Quizás... Bueno, David, deberías reevaluarla porque eso que te estás planteando creo que no va por ahí la cosa. Pero bueno, esperemos que más adelante recapacite. hemos ido demasiado lejos al intentar dividir a los humanos como si fuésemos algo aparte de los reptiles. Entre más nos podamos separar de ellos, mejor. Así que aquí en la firma dice que no, es mejor como que no separarnos, no, al contrario. Ojalá no estuvieran aquí. Solamente es una idea, solamente es un concepto, que podía tener que ver con un todo, que el todo de la creación sea reptil. Y nosotros nos creemos que somos algo aparte de ello. Bueno, aquí acaba el video. Ya las conclusiones las sacarán ustedes. Yo les fui compartiendo mi análisis durante pues la investigación que le iba compartiendo. Y para complementar esto, los videos que les recomendé. La verdad del culto a la serpiente, el origen de Lucifer y Satanás y la historia del hombre antes de la tierra. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, a ver qué piensan ustedes de esta investigación que comparte aquí David Parceriza. Obviamente no estoy de acuerdo y expresé por qué, creo que traté de sustentar por qué junto a las otras investigaciones que les he dicho. Y bueno, si no han visto esos videos para poder comprender mis afirmaciones y mis conclusiones, pues se los recomiendo para que tengan un esquema general, ¿no? No es porque yo quiera aquí rebatirlo o simplemente manifestar mi desacuerdo porque sí, no, esto tiene un sustento de conocimiento y por eso es que lo hago, porque mueve mucha gente, muchas personas lo siguen, incluso personas que me ven a mí y que siguen descubriendo, lo siguen muy de cerca a él y esto puede tender a confundir. Entonces por eso quise traer este análisis para explicar algunas cosas. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más gente. Entre más personas, pues va a ser mejor porque van a tener otra visión, van a tener otro conocimiento y otras conclusiones de este tema. Así que nada, agradecerles por sus mensajes, por estar allí, por manifestarme siempre sus opiniones y sus conocimientos. Les agradeceré sus opiniones de este tema en la caja de comentarios. Y nos estaremos viendo en un próximo video.